La Huasteca Potosina es una zona de gran biodiversidad. Se encuentra en San Luis Potosí y alberga numerosas especies de fauna y flora. Con sus selvas, cascadas, ríos y lagunas, se ha vuelto un gran centro de atractivos turísticos para el estado. En 2016 había presentado un crecimiento del 20% en visitantes y en el 2018 este fue del 12%, el doble de la media nacional. Actualmente, todos los parajes de la zona se encuentran cerrados debido a la pandemia del COVID-19. Esto ha detenido el avance del turismo en la región y ha puesto en una situación precaria a muchos negocios del sector. Aún ante este evento extraordinario, miembros del sector privado y público han buscado realizar inversiones para potenciar el turismo en la zona. Los sectores de transporte y hospedaje son algunos de los cuales presentan oportunidades para los inversionistas. Para poder recuperar el crecimiento de este importante mercado para la Huasteca, es de vital importancia comprender cuáles son las preferencias de los turistas en cuanto a las experiencias y servicios que ésta ofrece. Nuestra investigación se fundamentó en encontrar dichas preferencias para proponer una solución integral y así lograr que los parajes turísticos de la zona sean más atractivos para los viajeros mexicanos. Entendemos la situación por la que los dueños de los negocios turísticos están pasando, y es por eso que los resultados de nuestra investigación ayudarán a construir experiencias más placenteras para los turistas. Siempre pensando tanto en quienes visitan como en los locales, sin olvidarnos de la sustentabilidad que es necesaria para mantener sana la naturaleza, hemos desarrollado propuestas que mejorarán esta situación. Lo primero que hicimos fue definir el objetivo de nuestra investigación, el cual es el siguiente: comprender qué servicios y experiencias buscan los turistas al visitar la Huasteca Potosina. Después de eso, definimos nuestras hipótesis y algunos objetivos específicos a alcanzar. Quisimos preguntarles sus preferencias a las personas con más posibilidades de visitar la Huasteca Potosina. Por esta razón, nuestra muestra se compone de personas entre los 18 y 60 años de edad, que disfruten de actividades al aire libre, que vivan en estados cercanos a la Huasteca y de un nivel socioeconómico C o mayor, según la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Para definir la validez de nuestras hipótesis, preparamos nuestras herramientas de levantamiento de datos. Primero, realizamos observaciones en redes sociales. Después, preparamos nuestros formatos de entrevista y de encuesta. Fue entonces cuando recabamos información de personas que formaran parte de nuestra muestra. Nuestra primera pregunta fue si la Huasteca Potosina cumplía o no con las expectativas de los turistas. Así que nuestra primera hipótesis fue: los turistas no visitan la Huasteca Potosina ya que ésta no cumple con sus expectativas. El ecoturismo es una rama de la actividad terciaria, cuyo enfoque es la promoción y fomentación de los atractivos naturales de un país, según la Organización Mundial del Turismo. La Huasteca Potosina es uno de los destinos turísticos de México, con mayor crecimiento de visitantes en los últimos años. En Semana Santa y en vacaciones de verano, tiene una tasa de ocupación del 100%. Por el crecimiento de la Huasteca y las inversiones que se buscan realizar en la zona, podemos saber que aún hay espacio para que ésta crezca. Según nuestras observaciones, los usuarios de redes sociales como Facebook y YouTube que han visitado la Huasteca Potosina se encuentran muy satisfechos con su experiencia. Algunos de los usuarios buscan precios más accesibles para su estancia, mientras que a otros les preocupa la capacidad reducida de los atractivos turísticos. Se entrevistaron a 10 personas, de las cuales la mitad viven en San Luis Potosí y 2 de ellas habían visitado la Huasteca antes. La mayoría de los entrevistados tenían expectativas altas o muy altas de la zona y estas se cumplieron para aquellos que la visitaron anteriormente. Los entrevistados mencionaron que una de las principales razones por la que no habían visitado la Huasteca era por no tener suficiente información al respecto. Otros inconvenientes que mencionaron fueron la inseguridad de la zona y la falta de accesibilidad a ella. Se recibieron las respuestas de 140 encuestados y se tuvieron que descartar 26 de ellas, ya que no entraban dentro de la muestra. El 98% de los encuestados disfrutan de las actividades al aire libre. El 80% de los encuestados tiene expectativas altas o muy altas de la Huasteca Potosina, con una calificación promedio de 4.3 de 5. Alrededor de 30 encuestados ya habían visitado la Huasteca antes, y más del 90% de ellos calificó su experiencia como buena o muy buena, con un promedio de 4.4 de 5. Por lo anterior, llegamos a la conclusión de que la hipótesis es falsa,
ya que las expectativas de aquellos que visitaron la Huasteca anteriormente sí se han cumplido, y aquellos que no la han visitado mencionan que ha sido por factores ajenos, como la inseguridad y la falta de información, por la que no han decidido visitarla. El segundo cuestionamiento que nos hicimos fue acerca de qué tipo de actividades prefieren los turistas. Nuestra segunda hipótesis es entonces: las actividades interactivas son más atractivas para los turistas que las que solo se pueden presenciar. Existen más actividades físicas interactivas en la Huasteca Potosina que actividades presenciales. Hay una gran demanda de guías turísticos para llevar a cabo muchas de las actividades de la zona. En YouTube, la mayoría de los videos de la Huasteca son acerca de las actividades interactivas y tienen muy buenas valoraciones. En Facebook, los comentarios y recomendaciones de los usuarios se refieren a actividades físicas interactivas con más frecuencia que las actividades únicamente presenciales. Las entrevistas nos brindaron más información al respecto. De los 10 entrevistados, 7 presentaron una preferencia por las actividades físicas interactivas, mientras que los otros 3 no presentaron una preferencia clara. 4 entrevistados demostraron no querer realizar actividades de alto impacto físico. Algunos entrevistados mencionaron que las actividades interactivas les permitirían recordar mejor su experiencia. De los 114 encuestados, más del 60% prefirieron actividades interactivas por sobre las actividades presenciales. El 98.6% disfrutan de actividades al aire libre, y entre las actividades ofrecidas por la Huasteca Potosina, la favorita fue saltar de una cascada, seguida por remar en kayak y visitar un sitio arqueológico. La hipótesis es verdadera, ya que según los datos recabados, una mayor cantidad de turistas prefiere las actividades físicas interactivas que las actividades que solo se pueden presenciar. Por último, nos cuestionamos con qué personas preferirían viajar los turistas. Es por esto que nuestra tercera hipótesis fue: los turistas prefieren viajar a la Huasteca con sus amigos que con sus familias. Los atractivos de la Huasteca no presentan una preferencia por recibir familias o grupos de amigos, ni se anuncian alguno de los dos grupos en específico. En los estudios que se han realizado en la zona, la relación que tienen los visitantes entre sí no es relevante. En Facebook, se pudieron encontrar más comentarios de usuarios viajando con sus familias que con sus amigos, y aunque las personas etiquetaron a otros en publicaciones de la Huasteca, no se aclaraba si irían ahí o no. En YouTube, en cambio, los videos observados eran todos de personas viajando a la Huasteca con sus amigos. 5 de los entrevistados prefirieron viajar con su familia, mientras que 3 de ellos optaron por sus amigos y 2 se hallaron indecisos. Quienes eligieron a sus familias concordaron en que no conviven lo suficiente con ellos y por eso lo preferirían. Quienes eligieron a sus amigos lo hicieron mencionando que las actividades de la zona serían más amenas con ellos. Entre todos los encuestados, el 60% prefiere viajar con su familia, mientras que el 35% viajaría con sus amigos. De los encuestados, el 90% son solteros, mientras que el 10% restante están casados. Después de recolectar esta información, llegamos a la conclusión de que la tercera hipótesis es falsa, ya que los miembros de algunas redes sociales, los entrevistados y los encuestados, todos presentan una preferencia por viajar a la Huasteca con su familia. Como resultado de la investigación que realizamos, nos percatamos que un problema que tiene la Huasteca Potosina es el difícil acceso en automóvil a los sitios turísticos de la zona, debido a su geografía. Una solución sería crear una ruta que permitiera el recorrido en bicicleta por el lugar, permitiendo así sumergirse en la belleza del mismo y acceder a algunos atractivos que de otra manera no estarían al alcance del turista. Estas rutas podrían ser recorridas en bicicletas motorizadas, las cuales reducen el esfuerzo físico de la persona que la realiza y le permite disfrutar del mismo. Igualmente, este tipo de turismo promueve la actividad física y el turismo sustentable. Además, no existe ningún tipo de atracción similar en la zona y sería innovadora para la región. Dado que uno de los inconvenientes para los turistas es el cupo limitado de las atracciones de la Huasteca, mi solución sería extender los horarios de apertura de los atractivos turísticos. Para esto, se podría crear una ruta que implemente distintos tipos de iluminación para resaltar la belleza de la zona y permitir a los turistas hacer diferentes tipos de actividades en horarios nocturnos. Esto le añade la oportunidad a un destino de volver a ser visitado y permite que los dueños de los parajes hagan visitas exclusivas que generen más ingresos, sin tener que buscar nuevas localizaciones. Esto también podría generar más empleos, tanto para los ingenieros que instalarán la iluminación,
como para los guías nocturnos. Para nosotros fue muy importante investigar acerca de un tema que de verdad nos interesara. Ambos miembros del equipo tenemos distintos lazos con la Huasteca Potosina, uno por sus familiares y el otro por la cercanía de su hogar en la zona. En lo particular, no había viajado a esta región antes y creía tener mis razones para no haberlo hecho, pero la realidad es que no estaban fundamentadas en los hechos. Entre más investigamos, más nos dimos cuenta que cosas como la inseguridad o la falta de accesibilidad han estado reduciéndose a lo largo de los años. Gracias a este proyecto pude ver la Huasteca con otros ojos, y además de aumentar el entusiasmo que me deja este lugar, pude aprender sobre él. Además, entender cómo es que se puede mejorar la experiencia fue muy enriquecedor. Poder analizar y ahondar en los problemas que tiene y muchas veces pasamos de largo, para después pensar en maneras de solucionarlo y mejorar la experiencia, así como promocionar estas actividades y hacer que más personas lleguen a ella y disfruten de su magia, me hizo desarrollar varias habilidades y concentrarme en otras que jamás había tenido la oportunidad de desarrollar por completo. Aprendí varias técnicas de recolección de datos que, aunque a primera vista podrían parecer obvias, una vez que te adentras en ellas descubres que los pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre una investigación mediocre y una exitosa. Igualmente, logré enfocar de manera correcta la investigación al usuario, logrando hacer preguntas puntuales que me permitieron entender mejor a las personas para las que estoy desarrollando un producto. Igualmente, me ayudó a desarrollar mi pensamiento creativo a la hora de proponer soluciones y que éstas logren satisfacer al usuario. Aprendí acerca de la importancia de la investigación de los factores humanos en cualquier tipo de diseño. Entendí que recopilar datos no se trata solamente de tomar la información que otra persona ya ha obtenido, sino de hacerse preguntas acerca de lo que ya existe y de todo lo que podría existir. Crear soluciones y consultarlas con consumidores y socios reales, constatando así si funcionará o no.